Eran formularios, solicitudes, movimientos bancarios, cuentas abiertas con mis datos, firmas falsas. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue encontrar un documento doblado, escondido debajo del teclado. Lo abrí. Era una solicitud de préstamo. Un préstamo enorme. A mi nombre. Con mi historial. Con mi número. Con mi firma falsificada. Y la fecha de aprobación en 3 días. Tuve que sentarme. Mis manos comenzaron a temblar sin control. Era real. Todo lo que Ayman había dicho era real. Mi hijo estaba dispuesto a dejarme en la calle, a arruinar mi vejez, a romperme la vida, solo para salvar la suya. Seguí revisando. Había más. Un cuaderno lleno de números, pagos atrasados, mensajes impresos de amenazas, personas a las que él debía dinero, gente peligrosa. Y entonces entendí. Él no solo quería robarme, él estaba atrapado en algo oscuro, sucio, peligroso, y había decidido que yo, su padre, sería su salida. Me levanté y abrí el cajón de su mesa de noche. Adentro había una billetera vieja, un encendedor y un pequeño papel blanco doblado en 4. Lo abrí. Era una lista. Una lista escrita con desesperación. Plan A. Sacar préstamo a nombre de papá. Plan B. Vender terreno viejo antes de que él revise documentos. Plan C. Convencerlo de que está confundido. Plan D. Si se entera, culpar a Ayman. Ahí sentí que el mundo se me rompía completamente. Mi hijo había planeado todo. No era un impulso. No era un error. No era un mal momento. Era un plan. Un plan frío. Calculado. Cruel. Mis piernas fallaron. Tuve que apoyarme en la pared, porque ver esa lista fue como ver la autopsia de mi propia familia. En ese momento, escuché pasos en el pasillo. Ayman apareció en la puerta, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué encontró, tío? Yo levanté el papel con la mano temblorosa. Ella lo leyó y se tapó la boca con ambas manos. Casi rompió a llorar. Yo no lloré. No Pewd. Era como si todas mis lágrimas se hubieran secado de golpe. Y entonces dije algo que nunca pensé que diría sobre mi propio hijo. Este no es el hijo que yo crié. Ayman dio un paso hacia mí, despacio, como si se acercara a un hombre al borde del abismo. ¿Qué va a hacer, tío? Ahí fue cuando lo supe. La parte más difícil aún estaba por venir, porque enfrentar papeles es fácil, pero enfrentar a tu hijo, enfrentar la verdad en sus ojos, eso es otra cosa. Pero nada me preparó para lo que pasó esa misma noche cuando mi hijo volvió a casa y me encontró dentro de su cuarto. Ese momento cambió todo para siempre. Ayman y yo salimos del cuarto despacio, como quien sale de un lugar sagrado o maldito. Cerré la puerta, pero no del todo. No tenía fuerzas para enfrentar ese cuarto de nuevo, pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo, con él delante. Eran casi las 11 de la noche. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del reloj de pared, marcando cada segundo como un latigazo. Yo me quedé sentado en el sillón del pasillo, mirando hacia la puerta por donde él entraría. Ayman me trajo un vaso de agua. Ñelo bebí. Tenía la garganta seca, pero el alma aún más. Ella se quedó conmigo, aunque yo sabía que estaba asustada. De Mijael, de lo que él pudiera decir, de lo que pudiera hacer. Tío, si quiere puedo quedarme cerca, para ayudar si pasa algo. No, hija, no te voy a exponer. Ya he puesto demasiado peso sobre tus hombros. Pero ella no se movió, y la verdad, agradeceré eso toda mi vida. Nadie debería ver caer a su familia solo. A las 11:34 exactamente,
Escuchamos la llave en la cerradura. El clic sonó como un disparo. Aimo respiró hondo. Yo me puse de pie, aunque sentí que mis rodillas iban a doblarse. La puerta se abrió. Ahí estaba él, mi hijo, con su mochila, tirada sobre un hombro, con la cara cansada, pero con esa mirada oscura que ya era parte de él. Una mezcla de fastidio, ego y algo más. Miedo, miedo a que yo hubiera descubierto algo. Entró sin saludar, ni siquiera levantó la mirada, pero cuando vio la luz encendida en el pasillo, detuvo el paso. Alzó los ojos y nos vio, a mí de pie, a Ayman detrás, medio escondida. La puerta de su cuarto, entreabierta, su cara cambió al instante. Ya no estaba cansado, ya no estaba neutral, ya no estaba en control. Era una expresión que yo nunca había visto en mi propio hijo. ¿Qué están haciendo?, preguntó con la voz rígida, casi áspera. Tenemos que hablar, dije. Era lo único que pude pronunciar. Nunca pensé que a mis 68 años terminaría contando esta historia. Me llamo Alejandro. Y si estás escuchando esto, es porque quiero que sepas cómo el amor de un padre puede convertirse, sin esperarlo, en su propia ruina. Todo comenzó aquella tarde fría de noviembre, cuando mi hijo Diego, el mismo niño que había cargado en mis hombros durante toda su infancia, me llamó desde la cocina. «Papá, ¿puedes venir un segundo?», dijo con una voz extraña, una mezcla de molestia y algo más que en ese momento no supe identificar. Caminé lentamente por el pasillo. Desde que mi esposa murió hace 3 años, mi salud ya no era la misma, pero aún así, limpié mis manos en el pantalón, respiré profundo y entré a la cocina con una sonrisa cansada. Lo que vi me dejó helado. Mi hijo estaba sentado frente a mí, con los brazos cruzados, y a su lado, su esposa Mariana, con una expresión que nunca antes había visto en ella. Detrás, en la mesa, estaban mis documentos y las llaves de mi casa. «Papá», comenzó Diego, sin mirarme directamente. «Necesitamos hablar de algo importante». Sentí un pinchazo en el pecho. Lo supe antes de que él lo dijera. Algo estaba mal, muy mal. «¿Qué pasa, Iju?». Mariana intervino antes que él. «Alejandro, creemos que ya es momento de que te mudes». ¿Mudarme? ¿A dónde?, pregunté confundido. Diego finalmente levantó la mirada, pero no era la de un hijo, era la de un juez dictando sentencia. «A una residencia, papá. No podemos seguir cuidándote. No es saludable para nosotros. Necesitamos espacio». Mi corazón dejó de latir por un segundo. «Una residencia. Un ancianato. ¿Así terminaba todo?». «Pero esta es mi casa», respondí con un hilo de voz. «La construí con mis propias manos. La hipoteca la pagué yo». «¿Qué están diciendo?». Mariana suspiró, como si yo fuera un estorbo, no un ser humano. «Es que, Alejandro, nosotros ya hablamos con un abogado. Legalmente, Diego es el heredero. Tú firmaste esos papeles hace años». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Los papeles los había firmado cuando mi esposa enfermó, cuando todo era una tormenta, pero eso era para protegerlos. «¡No para esto!», grité sin poder creer lo que estaba escuchando. Diego golpeó la mesa. «Papá, basta, ya decidimos. Tienes una semana para irte». La silla tembló debajo de mí. Las paredes giraron. «Mi propio hijo, echándome de mi propia casa». Mariana tomó las llaves y las guardó en su bolsillo, como si yo fuera un intruso. Ese día, algo dentro de mí se rompió. No solo el corazón, sino algo más profundo. Una grieta que había estado escondida por años. Porque ese no era solo un acto de crueldad. Era una señal. Una señal de que el pasado
Ese pasado que enterré hace 30 años estaba por regresar. Y que Diego no era quien yo creía, porque esa misma noche encontré una carta escondida en mi cajón, una carta escrita por mi esposa antes de morir que revelaba un secreto que cambiaría todo. Cuando Diego y Mariana se encerraron en su habitación, dejándome solo en la sala como si yo fuera un invitado indeseado, regresé lentamente a mi cuarto. No recuerdo haber sentido un dolor tan profundo desde la muerte de mi esposa, Lucía. Cada paso que daba resonaba en mi pecho como un eco de traición. Me senté en la cama, tembloroso. Miré mis manos, arrugadas, manos que habían trabajado toda la vida para darle a mi familia un hogar, una estabilidad, un futuro. Ahora esas mismas manos ya no tenían derecho ni a abrir la puerta de mi propia casa. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas, cuando de pronto mi mirada se detuvo en el cajón inferior de la cómoda. Ese cajón, aquel que Lucía siempre cerraba con llave, aquel que yo nunca quise abrir después de su muerte. En ese momento no sé por qué. Algo me dijo que debía hacerlo. Quizás fue el dolor, quizás la desesperación, o tal vez fue ella, Lucía. Me levanté despacio, abrí el cajón, y entre algunos pañuelos viejos y fotografías desgastadas, encontré un sobrecolor crema, amarillento por el tiempo. En el frente, con su letra redonda y suave, decía: para Alejandro, abrir solo cuando sientas que ya no queda nada. Se me apretó la garganta. Ese momento era hoy. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita con tinta azul. Como sea, lee. Mi amor, sé que cuando leas esto ya no estaré físicamente contigo. Tuve que sentarme. La voz de Lucía parecía salir del papel. Continué, pero quiero que sepas algo que nunca tuve el valor de decirte en vida. Algo que tiene que ver con Diego. Mi corazón dio un salto. ¿Qué podía tener que ver Diego con un secreto de 30 años? Seguí leyendo. Diego no es tu hijo biológico. El mundo pareció detenerse. Todo sonido desapareció. No podía respirar. Leí la frase una y otra vez, sin entenderla. Sans querer entenderla. Pero la carta continuaba, porque esa misma mañana, mientras yo intentaba entender lo que acababa de escuchar, Diego llegó a mi habitación con una maleta en la mano. Y no era la mía. Aún tenía el teléfono en la mano cuando escuché golpes en la puerta de mi habitación. Golpes secos, impacientes. Me limpié el sudor de la frente y traté de recuperar la voz. Sí, ya voy. La puerta se abrió antes de que pudiera acercarme. Diego entró con pasos firmes, casi militares. Su cara estaba tensa, sin rastro de emoción. En su mano derecha llevaba una maleta negra, pesada, casi reventando. Por un segundo pensé que estaba listo para echarme hoy mismo, pero entonces noté algo extraño. Esa no era mi maleta, era la suya. Papá dijo sin mirarme: necesito tu habitación por unas horas. Tengo que arreglar unas cosas. ¿Qué cosas? Pregunté, todavía nervioso por la llamada de hacía minutos. Diego dejó la maleta en el suelo, junto al armario. Sonó como si dentro hubiera algo metálico. Es mi asunto, respondió seco. Solo mantente afuera. No toques nada. Y sin esperar respuesta, abrió la maleta. Yo no debería haberlo visto, pero lo vi. Entre ropa arrugada, sobres, papeles desordenados y una carpeta azul, había algo más, algo que no tenía ningún sentido. Un celular quemado, con la pantalla rota, unas llaves que no eran de esta casa, y un sobre manila con el nombre Alejandro, escrito en marcador rojo. Mi nombre. Sentí un nudo en el estómago.
¿Qué es eso, Diego? Pregunté, tratando de sonar calmado. Él cerró la maleta de golpe. Te dije que no es tu asunto. Me acerqué un paso. Él dio otro hacia atrás. Había tensión en su mirada, como si estuviera ocultando algo enorme. Nunca había visto a mi hijo así. Nunca. Diego, hijo, si hay algo que necesites decirme. No soy un niño, papá, gritó de repente, como si algo dentro de él estuviera a punto de estallar. No necesito tus sermones. Solo quiero que te largues de esta casa de una vez. Su voz temblaba, pero no de enojo, sino de miedo. Lo observé con atención. Había ojeras profundas bajo sus ojos. Su respiración era rápida. Sus manos temblaban. Ese no era el Diego que yo crié. Ese no era el hijo al que enseñé a andar en bicicleta, ni el que lloró en mi hombro cuando murió Lucía. Este Diego estaba quebrado por dentro, manipulado, atrapado. Recordé la voz del hombre en la llamada. Diego está tomando decisiones peligrosas, y tú vas a pagar las consecuencias. De repente, Diego tomó el sobre con mi nombre. Esto es para ti, dijo, sin mirarme. Pero no lo abras hasta que yo lo diga. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Porque no entiendes nada, respondió, apretando los dientes. Porque hay gente con la que estás jugando sin saberlo. Gente que puede destruirlo todo. Intenté acercarme. Diego, hijo, ¿estás en problemas? Dímelo. Podemos resolverlo juntos. Él retrocedió como si hubiera tocado fuego. ¡No! Gritó. ¡No te metas! No es asunto tuyo. Yo lo miré fijamente. Eres mi hijo. Algo en esa frase lo quebró. Por un segundo vi al Diego de siempre. El niño. El joven. El hombre que buscaba mi aprobación. Pero como si recordara algo, apretó los puños y su rostro volvió a endurecerse. No, susurró. No lo soy. Se dio vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé solo, con el sobre en la mano, el corazón palpitando y la certeza de que algo terrible estaba por suceder, porque cuando abrí el sobre, desobedeciendo su orden, descubrí un documento que no solo explicaba su comportamiento, sino que revelaba el plan macabro del hombre que había llamado por la mañana. No recuerdo haber sentido un silencio tan pesado como el que se instaló en mi casa aquella noche. Después de la discusión con mi hijo, después de ver a Ayman alejar la mirada como si yo fuera un extraño, el mundo entero se quedó quieto. Solo escuchaba el sonido del reloj, marcando cada segundo, como si me recordara que ya era tarde, demasiado tarde para recuperar lo que yo había perdido sin darme cuenta. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos. No tenía fuerzas. Uno piensa que a mi edad ya está listo para cualquier golpe de la vida, que los años te vuelven resistente, frío, preparado. Pero no, nadie te entrena para sentir que tu propio hijo te ha empujado hacia una esquina donde tú eres el culpable, aunque no hayas hecho nada. Me senté en la cama y cerré los ojos. De pronto, escuché la puerta de mi habitación abrirse. Y era ella, Ayman. Su voz temblaba un poco, pero lo que más me sorprendió fue que ni siquiera levantaba la mirada. ¿Puedo hablar con usted?, dijo casi en un susurro. Yo asentí, aunque mi corazón ya sabía que algo no estaba bien. Había una tensión extraña, como si ella estuviera atrapada entre dos lealtades que la estaban rompiendo por dentro. Se quedó de pie, sin avanzar. Parecía que quería acercarse, pero algo o alguien se lo impedía. Él soltó una risa corta, sarcástica, afilada. ¿Hablar? ¿Ahora te dio por hablar? No respondí. Solo lo observé. Y creo que eso fue lo que lo puso nervioso, porque empezó a caminar hacia su cuarto. Me adelanté y puse la mano en el marco, bloqueando la entrada. Él me miró, y por un segundo
Creí ver al niño que yo había criado. El niño que corría hacia mí cuando se lastimaba. El que se dormía sobre mi pecho. El que me decía, papá, no te vayas. Pero ese niño ya no existía. ¿Entraste aquí? Preguntó. Sí. ¿Revisaste mis cosas? Sí. Se quedó en silencio. Su mandíbula tembló. Su respiración se aceleró. Él sabía exactamente lo que yo había visto. No tenías derecho, dijo entre dientes. Soy tu padre, respondí con una voz que ni yo reconocí. Y tú tampoco tenías derecho a usar mi nombre para destruir mi vida. Ahí lo vi quebrarse. No de dolor, no de culpa, de furia. ¿Quién te dijo? ¿Ella? Señaló a Ayman con desprecio. No me culpes por lo que tú hiciste, intervino ella, aunque le temblaba la voz. Cállate, le gritó Will. Ese grito me encendió por dentro. Una parte de mí que yo no sabía que todavía tenía fuerzas para levantarse. Me puse frente a él, cara a cara, apenas a un palmo. A ella no le vas a gritar. Mi voz no fue fuerte, ni alta, pero fue firme. Él retrocedió un paso. Era la primera vez que mostraba miedo, no de mí físicamente, sino de lo que significaba que yo hubiera descubierto todo. Papá, yo lo hice por necesidad. ¿Necesidad? Sí, me metí en problemas. ¿Y tu solución era destruir la vida del hombre que te crió? Tú no entiendes nada. Ahí lo comprendí. No iba a confesar. No iba a disculparse. No iba a hacerse responsable. No iba a pelear. Iba a negar. Iba a inventar. El primer golpe que recibí esa noche no fue físico. Fue escuchar lo que dijo después. Todo esto es culpa tuya. Esa frase me partió en 1000 pedazos. Yo, el padre que lo alimentó, lo cuidó, lo sostuvo, lo sacó adelante. Yo, el hombre que siempre dio más de lo que tenía. Yo, ahora convertido en el villano de su historia. Sentí que mi respiración se rompía. Hijo, solo pude decir esa palabra, pero él no dejó que terminara. Yo voy a arreglarlo, pero tú no te metas, ni me cuestiones, ni toques mis cosas. Y si sigues así, ahí se detuvo, porque Ayman dio un paso adelante y dijo, dígalo, si tiene tanto valor. Mi hijo la miró con una rabia fría. Si sigues así, papá, te vas a arrepentir. Rehook para la siguiente parte. Pero lo que él no sabía es que esa misma noche yo ya había tomado una decisión que iba a cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Duración aprox 7-8 minutos de narración. Después de escuchar esas palabras te vas a arrepentir. Algo dentro de mí se apagó por completo. No fue la rabia, no fue el miedo, fue la esperanza. Esa pequeña luz que te queda, incluso cuando todo va mal. Esa idea de que quizá la familia puede recomponerse. Esa luz se extinguió. Mi hijo me miraba con una mezcla de desafío y desprecio. Ayman estaba detrás de mí, temblando. Y yo me sentía de pie en medio de un terremoto. No respondí a su amenaza. Solo respiré profundamente. Después de tantos años de silencio, de aguantar, de justificarlo, esa noche entendí una verdad brutal. Proteger a un hijo no significa destruirte por él. Y quererlo no significa dejarlo arruinar tu vida. Así que me aparté del marco de la puerta. Lo dejé pasar. Él entró a su cuarto de golpe, como si quisiera demostrar poder. Cerró la puerta con un portazo que retumbó en toda la casa. Ayman se acercó a mí. Tío, ¿está bien? Yo asentí, aunque en realidad me sentía destrozado. Pero tenía que mantenerme firme. No por él, por mí. Voy a salir un momento. Necesito aire, dije. Bajé las escaleras muy despacio.
Mis piernas pesaban como si llevaran años cargando culpas que no me pertenecían. Salí al patio. La noche estaba fría, oscura, silenciosa. Me senté en la banca que yo mismo había construido cuando mi hijo tenía 7 años. Recuerdo que ese día él me ayudó a lijarla. Sonreía. Me contaba sus sueños. Ese niño ya no existía. El hombre en mi casa... no sé quién era. Me quedé ahí unos minutos. A veces el silencio es la única forma de pensar claramente. Y ahí, en ese silencio, tomé una decisión. La decisión que yo nunca pensé que un padre tendría que tomar. No iba a permitir que mi hijo me destruyera. No iba a dejar que falsificara mi firma. No iba a dejar que tomara ese préstamo. No iba a dejar que cayera en un abismo que él mismo cavó. Y no iba a permitir que hundiera a Ayman tampoco. Esa noche decidí que lo iba a enfrentar con la verdad completa. Con pruebas. Con calma. Con dignidad. Pero también decidí algo más duro. Si él insistía en seguir ese camino, yo le iba a cerrar la puerta. Definitivamente. Porque salvar a alguien que no quiere salvarse es ahogarse con él. Respiré hondo y volví a entrar a la casa. Ayman estaba en la sala, esperando. Se levantó al verme. Tío, yo quiero explicarle. Su voz se quebró. Y ahí entendí que lo que ella cargaba no era simple nerviosismo. Era miedo. Miedo de mi hijo. Miedo de decepcionarme. Miedo de decir una verdad que podía destruir nuestra familia por completo. Yo me levanté despacio. No quería que pensara que la estaba presionando. Al contrario, quería que sintiera que seguía siendo la misma niña que yo había visto crecer. Ayman, le dije suavemente. Lo que sea que tengas que decirme, dímelo. Yo no voy a juzgarte. Ella respiró hondo, pero sus manos no dejaban de temblar. Él me dijo que no le contara nada. ¿Quién? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Su hijo. Ese golpe sí que no lo estaba esperando. Ayman apretó los ojos, como si quisiera borrar lo que estaba a punto de decir. Me dijo que si yo hablaba, usted iba a pensar que yo era la mala, que yo quería separarlos, que yo iba a destruir la paz de esta casa. En ese instante, sentí que mi alma se partía en dos, porque mi hijo, mi propio hijo, estaba usando mi amor como arma. Ayman siguió hablando, ahora con lágrimas rodándole por el rostro. Yo no quería esconderle nada, pero él ha cambiado. No quiere que usted sepa lo que está haciendo. La habitación empezó a darme vueltas. Mis manos buscaron la pared para sostenerme, porque ya no era solo dolor, era traición. Traición silenciosa, oculta, calculada. Y en ese momento, por primera vez, Ayman levantó la mirada y dijo algo que me dejó helado. Tío, él no es el mismo, y lo que está planeando puede lastimarlo a usted. Mi respiración se detuvo allí mismo. Un padre siempre teme que su hijo esté en problemas, pero nunca imaginas que un día temerás a tu propio hijo. Y antes de que yo pudiera preguntar, Ayman dio un paso atrás, como si recordara que estaba prohibido hablar. Perdón, pero necesitaba decírselo. Y salió rápido, dejando la puerta entreabierta. La oscuridad de mi habitación ya no era solo oscuridad. Era un aviso, una señal, un comienzo. Porque esa noche, por primera vez, yo tuve miedo de lo que estaba por venir. Pero lo que Ayman me confesó al día siguiente, lo que reveló con pruebas, cambió todo por completo. Y ahí comenzó la parte más oscura de mi historia. Dormí poco aquella noche. O quizá no dormí en absoluto. Mi mente daba vueltas, atrapada entre las palabras temblorosas de Ayman y el miedo que se me había instalado en el pecho. No era un miedo físico, era algo más profundo, un presentimiento.
Una sombra que anunciaba que lo peor aún no había llegado. Amaneció gris, como si el cielo también supiera que mi casa estaba a punto de quebrarse en dos. Eyman no salió a desayunar. Mi hijo tampoco. El silencio no era normal. Era un silencio tenso, como cuando alguien esconde un secreto demasiado grande. Me quedé sentado en la mesa mirando una taza de té que ya se había enfriado, cuando escuché unos pasos pequeños y nerviosos detrás de mí. Era Ayman otra vez. Traía algo apretado entre las manos. Un pequeño cuaderno negro. Se sentó frente a mí, sin mirarme directamente. Su respiración era rápida, como si hubiera corrido o como si se hubiera armado de valor durante horas. Tío, lo pensé toda la noche. Su voz era suave, pero cargada de una decisión que me sorprendió. No quiero que usted sufra por mentiras. No quiero que viva ciego. Mis manos empezaron a sudar, porque yo ya sabía que lo que venía iba a doler. Eyman abrió el cuaderno. Tenía hojas sueltas, papeles doblados, pequeñas notas, números escritos con desesperación. Y entonces dijo, su hijo lleva meses usando su nombre, sus documentos, sus cuentas. El mundo se me detuvo. Ella empujó una hoja hacia mí. Era una fotocopia. Mi nombre, mi firma. Pero no era mi firma. Él falsificó esto, tío. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Pero por qué? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Ayman respiró profundo, forzándose a continuar. Él necesita dinero, mucho dinero. Y alguien le dijo que usted tenía ahorros guardados, propiedades viejas, documentos que casi nadie revisa. Él pensó que usted ya está viejo, que no lo notaría. A usted ya está viejo. Esa frase me cayó como un puñal al pecho. Mi propio hijo. El niño por el que trabajé toda mi vida. El niño que alimenté, que eduqué, que abrigué cuando tenía fiebre. Ahora veía mi edad como una oportunidad para robarme. Antes de conocerte, cometí errores, errores que quise dejar atrás. Cuando Diego nació, tú lo aceptaste, lo amaste, lo criaste sin pedir nada. Yo temía que si te lo decía, te alejarías. Y eras lo mejor que me había pasado. Sentí un dolor punzante en el pecho. Ella, mi Lucía, la mujer que había amado toda mi vida, ¿me había ocultado esto? Mis lágrimas cayeron sobre el papel, pero había más. Perdóname. Sé que esto puede destruirte, pero también debes saber la verdad ahora. El hombre que abandonó a Diego ha vuelto a buscarlo. Lo intentó hace años, cuando tú estabas en el hospital por tu accidente. Yo nunca te lo dije. Me amenazó y tuve que firmar papeles para proteger nuestra casa. Ahora todo cobraba sentido. Los papeles, la transferencia, la firma que pensé que era para facilitar la herencia. Lucía había firmado bajo amenazas. ¿Y el padre biológico de Diego había vuelto? Finalmente, la última línea me desgarró. Cuídate de él. Es ambicioso, violento. Y Diego no debe saberlo. No quiero que lo utilice. La carta temblaba en mis manos. Mis lágrimas ya no eran solo de dolor. Eran de miedo, de traición, de un presentimiento oscuro. Porque si ese hombre, ese desconocido, había manipulado a Lucía hace años, entonces Diego podría estar siendo manipulado ahora. Y si él estaba detrás de todo, mi expulsión de la casa era solo el inicio, porque a la mañana siguiente recibí una llamada de un número desconocido, y la voz al otro lado dijo algo que me heló la sangre. Alejandro, necesitamos hablar de tu hijo. No dormí esa noche. ¿Cómo hacerlo después de leer la carta de Lucía? Cada palabra era un golpe, y cada silencio una nueva duda. Diego no era mi hijo biológico. El padre verdadero era un hombre violento, manipulador,
capaz de amenazar a una mujer desesperada. Y según la carta, había vuelto. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, mi corazón seguía acelerado. Aún tenía la carta en las manos, como si soltarla significara perder la única verdad que me quedaba. A eso de las 6:30 de la mañana, mi teléfono vibró. Número desconocido. Por un momento pensé en no contestar, pero algo dentro de mí dijo que debía hacerlo. Respondí. ¿Sí? Hubo un silencio que duró demasiado. Luego, una voz grave, rasposa. Una voz que no reconocí, pero que llevaba una seguridad inquietante. Alejandro, finalmente te encuentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién habla? Pregunté, intentando sonar firme. Alguien que necesita hablar contigo de tu hijo. Y no me cuelgues. No te conviene. Mi mano tembló. ¿Qué quiere? El hombre soltó un suspiro, como si disfrutara el momento. Quiero que sepas que Diego está siendo muy torpe. Está tomando decisiones peligrosas. Y tú vas a pagar las consecuencias. Mi corazón se aceleró. ¿Pagar? ¿Por qué? ¿Quién era este hombre? Mira, no sé quién eres, pero sí lo sabes. Interrumpió la voz. Al menos, deberías. Hace 30 años estabas en un hospital, ¿recuerdas? Yo fui el que visitó a Lucía cuando tú no podías ni caminar. Yo fui quien, digamos, ajustó algunos papeles. Mi boca se secó. No podía ser. ¿Raíl era el mismo hombre del que Lucía habló en la carta? ¿Tú, tú eres? No pude ni terminar. El hombre rió. Una risa, corta, fría, como metal contra metal. Sí, Alejandro. Soy él. Y créeme, tu esposa debería haberte contado más cosas sobre mí. Pero ya no importa. Lo importante es Diego y lo que él te va a hacer. Me levanté de la cama, completamente alerta. Mi hijo no te debe nada, dije, aunque mi voz temblaba. Déjalo en paz. Hubo un silencio. Luego, el hombre habló con un tono aún más cruel. Tu hijo. ¿Todavía usas esa palabra? Qué tierno. Diego siempre fue mío, Alejandro. Siempre. Mi respiración se cortó. Escucha, continuó. Diego está a punto de tomar control de todo. Tú eres un obstáculo. Y cuando un obstáculo estorba, se quita del camino. Me apoyé en la pared para no caer. ¿Qué le has dicho a Diego? Pregunté. Nada que él no quisiera creer, respondió la voz suavemente. ¿No te diste cuenta? Desde hace meses, Diego se comporta diferente. Más agresivo, más ambicioso. De repente, lo entendí todo. El cambio de actitud, la frialdad, la insistencia de Mariana para que yo cediera la casa, los papeles que había firmado Lucía bajo amenazas. Este hombre, este fantasma del pasado, había regresado y venía por todo. ¿Qué quiere? Logré murmurar. Él habló con esa calma que solo tienen los que están acostumbrados a destruir vidas. Tu casa, tu dinero y sobre todo, tu silencio. Y antes de que pudiera responder, dijo algo que me dejó petrificado. Nos veremos muy pronto, Alejandro. Más pronto de lo que crees. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi mundo volvía a derrumbarse, esta vez con una fuerza imparable. Pero algo dentro de mí despertó. No podía quedarme quieto. No ahora. No con ese hombre cerca de Diego. Lucía me había advertido en la carta, y ahora debía actuar.